Damos la bienvenida a Mayra Jessica Torres. Ella es secretaria de organización de la Central de Estudiantes Universitarios, quienes ya les adelantábamos están aquí con nosotros para hablar de lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México en estos momentos. Muy buenos días, Mayra Jessica Torres. Muy buenos días. Pues muchas gracias. Usted es secretaria de organización de la Central de Estudiantes Universitarios. Recientemente, pues hemos visto ya que ha asumido la rectoría Leonardo Lomelí Vanegas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos visto también los nombramientos de su equipo, realmente muchas caras ya conocidas ahí en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, secretarías que ya se ocupaban con Enrique Graue, pues digamos que se intercambian, vienen otros personajes a ocupar otras secretarías, pero ya eran parte del mismo equipo de Enrique Graue. Y algo más, hemos visto cómo incluso una de las personas que se integran a este equipo, en el caso del exdirector de la Facultad de Contaduría, Tomás Rubio, pues asume como secretario administrativo, pero el mismo día que asume, pues hay hechos de violencia en la propia Facultad de Contaduría, algo que ahora está siendo achacado a los propios estudiantes, pero bueno, pues ustedes tienen también como Central de Estudiantes Universitarios una opinión al respecto, Mayra Jessica Torres. Sí, pues justamente como lo menciona, recientemente fue en el contexto de la entrada del nuevo rector y su nuevo gabinete, nos estamos encontrando con una disputa de poder entre las autoridades universitarias. Esto pues es completamente en búsqueda de cargos, prebendas, presupuestos dentro de las escuelas de la universidad, así como dentro de la misma rectoría. En este sentido, lo que pasó hace unos días en la Facultad de Contaduría y Administración con el que en ese entonces era director, Tomás Rubio, pues que como lo acaban ustedes de mencionar, estaba tomando protesta como secretario administrativo de la rectoría de la universidad. En este sentido, pues como pudimos observar, se dieron algunos actos de violencia entre autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración y los grupos encapuchados que pues atienden a los intereses de los opositores dentro de los grupos de poder de las autoridades universitarias. En este sentido, pues también es importante notar que pues la toma de protesta de estos cargos dentro de la rectoría es completamente antidemocrático y también es importante señalar que las autoridades también cometieron actos de violencia en contra de diferentes individuos que se encontraban dentro de ese altercado. Sí, en efecto, pudimos ver incluso que había integrantes de las propias autoridades golpeando a otros estudiantes con tubos, palos. En ese sentido, ustedes como Central de Estudiantes Universitarios, ¿qué diagnóstico tienen del porrismo al interior de la propia universidad? Habíamos dicho que durante el movimiento 99-2000 se redujeron a su mínima expresión los grupos porriles, pero poco a poco se han ido reactivando. Hoy, hace unos instantes también habíamos leído la carta de la doctora del Instituto de Matemáticas, pues acusando que estaba siendo amenazada con grupos porriles. ¿Qué diagnóstico tienen de la utilización de nueva cuenta de porros al interior de la universidad con fines políticos? Sí, pues en este sentido es importante considerar que el uso de los grupos de choque se han realizado de manera histórica. Como ustedes ya lo mencionaron, hace algunos años tuvieron alguna presencia, se fueron disipando, pero pues también han existido cambios en este sentido. Ya no son los típicos porros que forman parte de equipos de fútbol, sino son agrupaciones encapuchadas que utilizan para cubrir esos intereses y pues seguir manejando estos mecanismos de control y contención de la comunidad estudiantil. En ese sentido también vimos algunos
algunas de las imágenes, pues que había personas de estos grupos porriles, pues ya, digamos, mayores de edad para, si los comparamos con los del grueso de la propia población estudiantil, que están precisamente en edad escolar, me refiero como en una licenciatura, pero eran personas mayores y se pudo ver incluso a integrantes, decíamos, de la propia dirección de la Facultad de Contaduría. En ese sentido, ¿tienen ustedes algún tipo de diagnóstico sobre la vinculación entre estos grupos porriles y autoridades de la propia universidad? Sí, pues justamente estos colectivos encapuchados son grupos muy instrumentalizados que además bajo esta línea que llevan del anonimato son muy fáciles de comprar y de infiltrar para atender los intereses de los diferentes grupos de poder. Como mencionaban respecto a esta agrupación y la cercanía con las autoridades, pues es justamente eso. Hay diferentes tendencias dentro de los grupos de poder y estas personas, sean encapuchadas o no, pues van a tender a los diferentes grupos de poder que los utilizan pues para generar y gestionar estos conflictos al interior de la Universidad Nacional. Como Central de Estudiantes Universitarios, ¿qué esperan de la propia nueva administración que encabezará ahora Leonardo Lomelí Vanegas? Pues en este sentido, como ya lo habíamos mencionado, no existe como tal una perspectiva de transformación, ya que pues sigue en la línea completamente de un proceso antidemocrático respecto a cómo se ha llevado históricamente con la Ley Orgánica de 1945 y cómo toman las decisiones pues este grupo minoritario que es conocido como la Junta de Gobierno. Simplemente Leonardo Lomelí viene a darle continuidad al grupo hegemónico de medicina. Bueno, sí, en efecto, son varios los grupos ahí, pero el grupo Medicina, pues es el que tiene el control ya desde hace mucho tiempo. Por supuesto que no era ajeno, se sabía el caso de la vinculación de Leonardo Lomelí con el grupo Medicina, que entre sus propios integrantes se encuentra el exrector José Narro. Y solamente comentarles que también hubo un esfuerzo que trató de democratizar este proceso allá en la Universidad Nacional Autónoma de México para designar al rector y que no fueran solamente estos 15 notables, como se les llama, a los de la Junta de Gobierno, los que impusieran una autoridad para una comunidad de más de 450,000 personas. Finalmente, le preguntaría sobre si es que consideran que hay algún tipo de espacio para que haya reformas al interior de la propia universidad que vengan a transparentar y también a llevar más democracia en las decisiones sobre cómo se eligen a las autoridades. Pues lo que mencionaban, pues justamente debería venir desde el movimiento estudiantil, ya que pues como lo mencionamos, pues para empezar, Lomelí viene de esta línea de Ciro Murayama, gente conservadora del INE, y pues este es un subgrupo de economía bajo el mando del narrismo, ¿no? Que pues viene en esta línea completamente de mantener todo controlado y pues todas estas perspectivas de cambio deben de ir en contra del autoritarismo que han estado manejando ya desde hace varias generaciones los rectores dentro de la universidad, específicamente con el grupo de NAR. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho a Mayra Jessica Torres, secretaria de organización de la Central de Estudiantes Universitarios. Agradecemos estos minutos que nos has regalado. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Pues ha sido también esta otra visión de lo que está ocurriendo en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Decíamos varias aristas, una asunción de Leonardo Lomelí Vanegas que no fue pues tersa, una asunción que la llegada a la rectoría de este doctor que era parte del equipo de Enrique Graue, por supuesto, y que decíamos pues ha venido también a colocar a más personajes que ya eran parte del equipo de Enrique Graue en las demás carteras de administración de esta Universidad Nacional Autónoma de México. No se le abrió, por ejemplo, el espacio a alguna de las personas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México que
que no fueran de este tipo de grupos, no hubo ningún tipo prácticamente de apertura, y lo grave es que hemos estado viendo pues la acción de grupos porriles de nueva cuenta al interior de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Pues las imágenes de lo que ocurrió en la Facultad de Contaduría son elocuentes, imágenes de que el mismo día en que el director de esa facultad asumía como secretario académico, pues hubo ahí la entrada de porros para acabar con una protesta de estudiantes, y que pues a pesar de la información que la Universidad Nacional Autónoma de México trató de señalar de que los que habían agredido eran los propios estudiantes y generar una narrativa en ese sentido, pues ya no la pudieron seguir, porque por redes sociales estuvieron difundiendo estas imágenes que estamos viendo también nosotros en pantalla, y que dieron cuenta de autoridades de la propia facultad haciendo uso de tubos y de palos para golpear a estudiantes, y prácticamente ahí siendo parte, digamos, del mismo equipo de los porros que habían ingresado a la Facultad de Contaduría, decíamos, a golpear a algunos estudiantes. De hecho, ya la universidad pues tuvo que frenar esta narrativa y después decir que había ya separado a los funcionarios que ahí se observaron con estos palos, con estos tubos, pero creo que no basta con eso. Se tendría que explicar qué relación mantenían estas autoridades con el grupo que entró a agredir a los propios estudiantes. Entonces, pues sí, muchas preguntas decíamos que tendrían que responder las propias autoridades universitarias, y dentro de todo, bueno, pues hay un mensaje también de Leonardo Lomelí Vanegas diciendo que buscará al presidente de la República para alguna reunión. Por supuesto que es siempre bienvenida que haya esta comunicación entre autoridades tan importantes para el propio país, pues uno, el titular del Poder Ejecutivo Federal, y otro, quien encabeza la propia máxima casa de estudios de este país. No sabemos si se concrete, ya decíamos, el presidente de la República, cada que le han preguntado, se ha mantenido escéptico del nuevo rector en la Universidad Nacional Autónoma de México.